Bueno, los que recuerdan, hace 15 días que estuvimos aquí, hablamos de otra oración. Ezequías hace una oración y Dios le responde, en efecto. Recuerde que Dios le responde y dice que Senaquerib iba a oír un rumor y se iría. Y en efecto, así sucedió. El rey Senaquerib oye un rumor y se va. Abandona su incursión contra Judá. Pero antes de irse, antes de partir, esa cosa no se va a quedar así. Envía de nuevo otros embajadores para amedrentar al pueblo de Dios como ya lo habían hecho o intentado antes. ¿Recuerdan las palabras del Rabsaces? El Rabsaces, las palabras que él dijo allí para amedrentar. Bueno, regresan otros y también dicen otras palabras. Que usted encuentra el versículo 8 al 13, que dice: y regresando el Rabsaces, acuérdese que le dije que eso quiere decir el jefe de los oficiales, no es un nombre, sino un título. Dice: halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregado en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezep y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Entonces, estas fueron las palabras. Ahora, nuevamente, para atemorizar, para amedrentar. Y al oírlo Ezequías, él hace lo mismo que hizo la vez anterior. Cuando sintió temor, cuando sintió miedo, su primera reacción fue orar. Que eso fue lo que vimos hace 15 días, ¿no? Y la oración que esta vez hace Ezequías, usted la encuentra en el versículo 14 al 19. Y quiero que la leamos porque quiero que note algunos detalles importantes en esa oración. Entonces el versículo 14 ya lo leímos, que fue el que leímos al comienzo, y dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Cuando él sintió miedo otra vez, sintió temor, tomó la carta, porque el Rabsaces, los emisarios, leyeron, lo que hicieron fue leer una carta y luego la mandaron. Y Ezequías tomó esa carta y se fue al templo. Y dice que delante de Jehová, es decir, delante del arca, él fue y extendió esa carta así, y me imagino, ahí lo dice, de pie, de rodillas, como sea que lo hizo, mejor dicho, se puso a orar. Pero quiero que usted se fije en la oración que hace, porque
es que es un modelo para cuando queremos orarle a Dios sobre nuestros problemas. Si usted lo nota, en esa oración no parece una oración de petición. O sea, él no dice, ay Señor, mira Sennacherib y todo, y estamos preocupados, estamos angustiados, ¿qué va a hacer de nosotros ahora? No, ahora sí. Sino que eso prácticamente es una oración de alabanza lo que él hace. ¿Sí lo notó? Versículos 14 al 19. Usted lo lee y él empieza alabando y termina alabando a Dios. Empieza diciendo allí, solo tú eres Dios de los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Ellos pudieron destruir esas naciones y esos dioses porque eran dioses falsos, eran dioses de madera, de piedra, por eso los destruyeron, pero tú eres el verdadero Dios y sálvanos para que todos sepan que tú eres el verdadero Dios. Una oración de alabanza, porque en esa oración Ezequías no le dice a Dios cuán grande es el problema, sino que más bien él quiere convencerse, quiere mostrarse a sí mismo, quiere darse cuenta que Dios es más grande que su problema. Y por eso ora de esa manera, ora de esa forma. Un modelo para nosotros. Así deberíamos orar. No le digamos a Dios cuán grande es nuestro problema, sino que, como dicen, digámosle al problema cuán grande es nuestro Dios. Amén. Bueno, como fruto de esa oración que él hace, Dios viene y lo respalda. Dios le responde. Y la respuesta que él recibe de esa oración es una profecía que Dios le da a través de Isaías. El mismo Isaías de los profetas allá, ese mismo. Recuerden que ya les expliqué que Isaías ejerce su ministerio, entre otros reyes, también en el reinado de Ezequías. ¿Bien? Y en esa profecía es que nos vamos a centrar. En cómo le respondió Dios, qué le dijo Dios en esa profecía a el rey Ezequías. ¿Bien? Hay en esa profecía 3 mensajes para nosotros, ¿no?, en los cuales vamos a centrarnos. Versículo 22 al 24. ¿Sí? Bueno, en el 20 más bien, usted lee allí que la profecía es de Isaías, hijo de Amós, ¿no? Y luego en el versículo 22 al 24 está el primer mensaje que dice: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Porque por la mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Entonces, es una profecía contra Sennacherib. Y le hace bueno, ahí primero no, sino que describe allí a la altivez, ¿no?, la arrogancia de Sennacherib. Versículos 23 y 24. Está mostrando ahí cómo habla él, la prepotencia con la que este hombre habla. Y eso nunca va a terminar bien. Así como él no va a terminar bien, es porque la arrogancia, la prepotencia, nunca terminará bien. Pero sobre todo quiero mostrarle en esos versículos bíblicos
lo que dice el versículo 22. Esas preguntas son muy importantes. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? La pregunta más o menos aquí es: ¿y contra quién es que estás hablando tú? ¿Contra quién es que te estás enorgulleciendo? ¿Contra quién es que te estás levantando? La pregunta es muy importante, porque nos hace entender que Senaquerib no sabía de quién estaba hablando, no conocía de qué cosas eran las que él estaba hablando cuando blasfemaba contra Dios, cuando se rebelaba contra Dios. Y por eso ahí está la pregunta, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y contra quién crees tú que estás hablando? Y termina con una enfática frase, el versículo 22, que dice: contra el Santo de Israel. Nada más y nada menos. Contra el Santo de Israel. Senaquerib, ¿contra quién es que estás hablando? ¿Crees que estás hablando de cualquier Dios? Senaquerib, ¿contra quién estás vituperando? ¿A quién le estás levantando la voz? ¿Contra quién crees tú que estás alzando tus ojos? ¿Crees que es contra uno de esos falsos dioses que has derrotado? Esa es más o menos la pregunta, la cuestión en el versículo 22. Y entonces le informa, le responde, dice: no es contra cualquier Dios. No es contra un Dios de yeso, de madera, de papel. No es contra un Dios débil. Tú has estado hablando, tú te estás rebelando contra el Santo de Israel. Y el mensaje es implícito. Y no resultará bien. Me gustó esa pregunta, porque es algo sobre lo que nosotros también tenemos que reflexionar. Fíjese que pensaba yo mientras me meditaba en estas cosas, que si nosotros entendiéramos, si nosotros meditáramos, tratáramos de profundizar más acerca de quién es aquel contra el que pecamos, tal vez eso nos ayudaría a pecar menos. Me explico, es decir, muchas veces el concepto que tenemos de Dios es tan vago, es tan bajo, es tan errado, que nos atrevemos a vivir vidas fuera de su voluntad, que nos atrevemos a hacer cosas fuera de su plan. ¿Pero por qué nos atrevemos a hacer eso? Porque creemos que estamos pecando contra un yeso, contra un Dios de madera, contra un Dios de metal. Y no comprendemos que estamos pecando es contra el Santo de Israel. Que nos levantamos contra el Santo de Israel. Que nos rebelamos es contra el Santo de Israel. Y así como esta historia de Senaquerib no le resultó bien, tampoco resultará bien para ninguno que alce sus ojos contra él. Es lo primero que se le dice a Senaquerib. Mira, Senaquerib, tú crees que te estás rebelando y que estás hablando de cualquier Dios. Y te equivocas porque estás hablando contra el Santo de Israel. Y no te saldrá bien. Esto no va a terminar bien para ti. Te estás rebelando contra el Santo de Israel. Estás haciendo cosas contra el Santo de Israel. Bendito sea su nombre. Eso es lo primero. Fíjate contra quién pecas. Fíjate contra quién te rebelas. Ten mucho cuidado contra quién estás levantando tus ojos, porque no te resultará bien. Luego, del versículo 25 al 27, podemos resumir lo que Dios dice allí como: Dios tiene un plan. Sí. Como: tranquilízate que todo está bajo control. No te preocupes, Ezequías, que todo está bajo control. Parece que no, pero no te preocupes,
que todo está bajo control. ¿Y cómo se lo hace saber Dios a Ezequías? Versículo 25 y 27 dice: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Entonces, de nuevo, recuerde que esta es una profecía que se le está dando a Ezequías, pero es contra Sennacherib. Y por eso el tono, el mensaje, en el tono del mensaje se refieren a él, y es como si le hablaran a él, pero también le están hablando a Ezequías. Pero nótelo, lo que dice la pregunta nuevamente, el versículo 25. Lo que dice esa pregunta es: si tú estás haciendo estas cosas, si has destruido naciones, si has destruido reinos, si ahora tienes el poder que tienes, eso yo lo había planeado. Y luego te di las fuerzas y te di todo lo que necesitabas para que lo llevaras a cabo. Es la pregunta del versículo 25. Ahora, con esa explicación, vuelvan a leer. Verá que ahora le queda más claro. Dice: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Desde tiempos antiguos ya estaba hecho, ya estaba planeado. No había pasado, pero ya estaba hecho. Y dice: y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Desde la antigüedad yo ya había planeado todo esto que tú hiciste. Y luego le dice, ahora vuelvo a leer: y ahora lo he hecho venir. No eres tú, Sennacherib, soy yo el que lo he hecho venir. Se ha manifestado por mi voluntad, porque yo quise. Se manifestaron estas cosas. Y le dice: y serás para hacer desolaciones, para reducir, en fin, para conquistar, para hacer la guerra y vencer. Dice: pero quien estuvo detrás de eso fui yo. Yo lo ideé. Esto no me tomó por sorpresa. Yo hice que fuera ejecutado. No es que aquí se me salió algo de control a mí. No es que tú estés haciendo algo, Sennacherib, que yo no quiera que tú hagas. Todo está bajo control. Y mientras Dios le hablaba así a Sennacherib, dirigía esa profecía contra Sennacherib, Ezequías la oía. Y debió haber sido muy reconfortante para Ezequías que Dios le recordara o le hiciera ver estas cosas. Porque por lo general, cuando la tribulación nos ataca, cuando nos sentimos atemorizados, algo que tendemos a pensar con demasiada rapidez es: esto no tiene sentido alguno, esto está muy extraño. Y nos preguntamos: ¿será que Dios sí tiene el control sobre esto que está pasando? ¿Sí? Póngase a pensar esa guerra ya, ¿no? Y que ya van a espichar el botón, y que ya va el primer misil, y que ahora me las pagarás, se dicen entre los presidentes. ¿Se ha oído? Ah, sí, usted me bloqueó, entonces ahora va a haber, mejor dicho, no sabe lo que se le viene encima, y se amenazan así, y ya con el de, y uno se pregunta ya, bueno, donde pichen el primer botón allá, de que todo el mundo empieza a pichar botones nucleares, y ¿sabe qué? Y uno dice: Dios, se pregunta uno, ¿Dios sí tendrá el control? Y donde eso sucede, donde eso pase, ¿qué va a hacer de nosotros? Y empieza uno a cuestionarse, ¿no? La pandemia era un recreo comparado con una guerra nuclear, hermano. La pandemia es un día de picnic. La pandemia es un domingo allá en el parque, acostado tomando el sol, comparado con una guerra nuclear. ¿No se pregunta eso? Y así somos, ¿no? Tendemos a preguntarnos esas cosas cuando nos vemos en tribulación. Y qué reconfortante haber sido para Ezequías de entender que, bueno, esto está planeado, es lo que Dios le está diciendo.
no te preocupes, no he perdido el control. Pareciera, tal vez lo creas así, pero si Senaquerib está haciendo esto y tiene el poder que tiene hoy día, se debe a que yo se lo di, porque yo no tenía planeado que así fuera. No te preocupes, nada está fuera de control. Es el mensaje que encontramos en esos versículos, que son las mismas palabras en las que el apóstol Pablo halló consuelo para su vida, y en las que nosotros tenemos que aprender a hallar consuelo también. Que no se nos olvide tan rápido cuando estamos atemorizados o amedrentados por los problemas y las dificultades, que Él tiene todo bajo control y que por tanto todo ayuda para bien. Es lo que hay detrás de esas palabras de Pablo. Cuando él dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, quiere decir, lo que hay detrás de ese versículo, detrás de esas palabras es, Dios lo tiene planeado. Dios tiene un plan. Hambre, escasez, desnudez, tribulación, angustia. Pablo dice, Dios lo tiene planeado. Y el plan es que pasemos por esas cosas, pero siempre seamos más que vencedores en Cristo Jesús, y que todas esas cosas siempre nos ayuden a bien. Ese es el plan. Es lo que se encuentra detrás de las palabras del apóstol Pablo. Lo mismo que Dios a través de Isaías le está diciendo a Ezequías aquí. En otras palabras, en otra situación, en otro contexto, pero es básicamente lo mismo. Yo lo planeé, yo lo ejecuté. Él solo es un instrumento mío. A la final Él solo puede hacer lo que yo le permita hacer. Así que tranquilízate, Ezequías, que yo estoy aquí al mando todavía. Tú ves todos esos ejércitos fuera de la ciudad, tú ves ese gran poder de ese rey, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Todo está planeado. Ese es el segundo mensaje. Entonces, el primero ya lo tiene. Fíjate contra quién pecas. Fíjate contra quién te rebelas. No creas que cuando pecas contra un yeso, contra un pedazo de metal, contra un pedazo de madera. Fíjate contra quién pecas. No creas que cuando te rebelas contra Dios, te rebelas contra un ser débil. Es contra el Santo de Israel que lo haces, y no te resultará bien. Y el segundo mensaje es, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y el plan siempre incluye que somos más que vencedores en Cristo. Y que todo lo que nos pase a la final nos ayudará para bien, bendito sea Dios. Así uno no lo crea en este momento. O sea, uno está ahí metido en el problema, uno no cree que soy más que vencedor en Cristo ni nada. No, pero este es el plan. Luego, el tercer mensaje lo encuentra en el versículo 35 al 37 y también debe ser reconfortante para nosotros. 35 al 37. Entonces dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos le hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Amén, hermano. Entonces, Dios no solo conoce el futuro, Dios no solo es providente, Dios no solo tiene todo bajo control,
sino que además de eso, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene poder para ejecutar sus planes. En la profecía sigue diciendo en el verso 28, recuerden que es contra Sennacherib, la está oyendo Ezequías, pero es contra Sennacherib. Y dice: por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz, imagínense eso, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Le dice, bueno, le dice lo que va a pasar. Vas, en palabras así de asentado, sencillas, le dice: te vas a regresar a tu tierra con el rabo entre las piernas. Eso es lo que sigue. Vas a regresarte a tu tierra derrotado. Yo pondré mi garfio en tu nariz y te llevaré. ¿Sí? Esa es la profecía. Los versículos que acabamos de leer nos dicen que en efecto la profecía se cumple. En la profecía que hemos leído hace 15 días, también allí decía que Dios lo haría regresar a su tierra y que allí moriría. Y ahí usted lo encuentra cumplido. Debió haber sido tremendo, ¿no? Aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató 185,000 soldados del ejército asirio, de los que estaban rodeando, de los que estaban amenazando a Judá. Al otro día, cuando se levantaron, solo muertos habían allí. Los que quedaron vivos solo vieron muertos. Sennacherib entonces regresa a Nínive, que era la capital del reino, o por lo menos una de las ciudades de su imperio. Si no estoy mal, si la memoria no me falla, era la capital. Y entonces allí estaba ahí un día adorando en el templo de su falso Dios, y llegaron sus propios hijos y los mataron. ¿Se fijan? No terminó bien. Porque no termina bien. Es que no puede terminar bien. ¿Contra quién crees que pecas? ¿Contra quién te rebelas? ¿Contra quién estás alzando tus ojos? Contra el Santo de Israel. ¿Y sabes qué? No te saldrá bien. Nada bueno se va a salir de eso. Y así termina la historia. Pero cuando Ezequías oyó eso, debió haber recordado, o aprendido, tal vez recordado, que Dios es providente, que Dios tiene las cosas planeadas, pero que la cosa no para ahí, sino que Dios tiene poder también para llevar a cabo sus planes, para ejecutarlos, para no dejarlos a medias, que Dios tiene poder para hacer eso. Cuando oyó la profecía, debió recordarlo, y cuando supo lo que había pasado con el ejército asirio y lo que luego le había pasado a Sennacherib, debió haber entendido, debió haber sido una gran lección para él. Decir: vea, Dios no solo tiene el poder para saber lo que sucederá, el poder para haber planeado todo, sino que también tiene el poder de llevarlo a la práctica y de ejecutarlo. Y esos tienen que ser palabras reconfortantes también para nosotros. La Escritura dice en el mismo libro de Isaías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es una promesa maravillosa de la Escritura. O sea, que Dios piensa bien o mal de usted sobre su futuro. Dice ese texto que tiene pensamientos de paz para usted. Y que Dios quiere darle el fin que usted espera. Es decir, convénzase absolutamente de que Dios tiene un plan para su vida y que ese plan es bueno. Porque lo diseñó un ser sabio. Porque lo diseñó un Dios que es bondadoso. Dios tiene un plan con nosotros, y ese plan
es bueno. Tiene tiempo para llevarlo a cabo. ¿Ah? El plan puede que demore, pero el plan es bueno. El plan es sabio. Dios tiene un plan con su vida. Pero no solo tiene un plan con su vida, sino que tiene el poder suficiente para llevarlo a cabo. Por encima de lo que sea, por encima de quien sea, Dios tiene poder para llevar a cabo ese plan. Usted ve que las cosas no le salen. Usted ve tropiezos. Usted se pregunta si acaso esto es todo lo que hay de Dios para mí. Aquí paró todo. Llegué a un tope ya. Esto es todo. Tal vez se pregunte eso. Pero no. Tiene que entender, aunque ni usted lo crea, Dios va a llevar a cabo su plan con su vida. Y el plan es bueno. El plan es sabio. Porque lo diseñó Él. Lo llevará a cabo también. Tiene ese poder de hacer. Así como aquella noche salió el ángel de Jehová y mató 185,000, conforme a la profecía. Y luego salió y Sennacherib fue a Nínive. Y allí murió conforme a la profecía. Eso es hacernos entender a nosotros, Dios tiene un plan conmigo y Dios tiene el poder de llevarlo a cabo también. Y lo llevará a cabo. Cuando el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo el salmista? Dios tiene un plan conmigo y lo llevará a cabo, y por eso no desmayo. Dios cumplirá su propósito en mi vida y por eso no desmayo. Bendito sea su nombre. Pero me están cogiendo los años y ya está avanzando muy rápido y yo como que no veo, y eso, Dios cumplirá su propósito en usted. Dios tiene un plan y lo llevará a cabo. Bendito su nombre para siempre. Y el plan es bueno y el plan es sabio, santos. Entonces, en la profecía de Isaías tenemos esos tres mensajes. Fíjate contra quién pecas. Fíjate. Con mucho cuidado contra quién pecas. Es contra el Santo de Israel. Fíjate a quién ofendes. Fíjate contra quién te levantas. Es contra el Santo de Israel. No te equivoques. No cometas un error pensando que te levantas contra un Dios débil y sin poder. Fíjate contra quién pecas. Y luego dice, Dios tiene un plan. Fue el segundo mensaje de Isaías allí. Dios tiene un plan. Y si Dios tiene un plan, quiere decir que por descabelladas que nos parezcan las cosas, por confusas, por extremas que nos parezcan, Dios tiene todo bajo control. Él está al mando de la situación. Si ocurre, es porque Él lo permitió, lo planeó y lo está ejecutando ahora. Y luego, por último, Isaías dice, y Dios no solo tiene un plan, sino que Dios también tiene poder para llevar a cabo ese plan suyo. Y el plan es bueno, hermano. Amén. El plan es bueno, buenísimo. Y tiene lo mejor, o también, no lo mejor, pero tiene poder para llevarlo a cabo. Salga esta noche de este lugar convencido de algo. Y se lo va a decir a usted mismo. Ahorita o cuando salga de aquí o antes de acostarse, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Y el propósito es bueno. Dígase usted mismo ahora, al salir antes de acostarse, mañana en el camino, diga, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Quiere decir, Dios ejecutará su plan y el plan es bueno.
Bendito sea Dios. Padre, gracias.